Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder compartir con ustedes nuestra meditación del tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. En esta oportunidad vamos a meditar en el Evangelio de Lucas capítulo número 3, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 6. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: La voz de Dios, la voz de Dios. Es hermoso cuando nosotros podemos recibir de parte de Dios un mensaje. Es maravilloso cuando nosotros estamos atribulados o estamos confundidos o no sabemos qué decisión tomar. Entonces vamos a la palabra del Señor, abrimos la palabra y entonces la voz de Dios comienza a llenar nuestra vida. ¿Sabe? Si usted quiere recibir una palabra del Señor, lo único que necesitamos hacer es abrir la Escritura y entonces Dios nos va a hablar. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de su creación, Dios nos habla a través de tiempos devocionales como este, Dios nos habla a través de mensajes cuando nosotros nos congregamos en nuestras iglesias. Dios nos habla de muchas maneras, nos habla a nuestro corazón, nos habla a nuestra conciencia. Bueno, en este pasaje de la Escritura vamos a ver que el silencio de la voz de Dios se rompe a través de este siervo de Dios llamado Juan el Bautista. Dios comienza a dar una palabra profética a Juan el Bautista y Juan el Bautista se levanta como esta persona que ahora va a compartir estas buenas nuevas de salvación para arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender de este precioso pasaje de la Escritura? Bueno, por lo menos 3 cosas que me gustaría dejar en tu corazón. La primera de ellas es la siguiente: la voz de Dios se escucha aún en tiempos de maldad. En tiempos de maldad. Mira cómo el versículo número 1 nos relata ese ambiente que se estaba viviendo en ese momento. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite y de Lisanias tetrarca de Abilinia. Si tú observas, estos nombres que se mencionan, Tiberio, un hombre malo, Pilato, un hombre cobarde, Herodes, un hombre sanguinario y adúltero, Felipe, también un pusilánime, entre otros nombres, nos hablan de un tiempo de suma maldad, de mucha incertidumbre, de mucha tristeza y de mucha soledad. Ahora, en medio de ese momento, entonces la voz del Señor se levanta y Dios comienza a hablarle a su siervo Juan el Bautista. ¿Sabe? En los momentos de mucha tribulación, en los momentos de muchas dificultades, regularmente siempre Dios viene y nos trae su palabra, nos trae su mensaje para ayudarnos en medio de los desafíos de la vida. Bueno, la segunda cosa que yo logro rescatar de este precioso pasaje de la Escritura es lo siguiente: Dios nos habla, la voz de Dios se escucha en tiempos de desierto. En tiempos de desierto Dios suele hablar a nuestro corazón. Versículo número 2 dice así: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan está en el desierto, Juan está en ese momento buscando la presencia de Dios de alguna manera y sabes, la voz del Señor llega a la vida de Juan precisamente en el desierto. Cuando uno va a la palabra del Señor, uno encuentra que Dios muchas veces nos habla precisamente en esos tiempos de desierto. Yo no sé si usted esté pasando en este momento, en estos instantes, cuando sientes que la voz de Dios no se oye, que te sientes como que estás en un desierto y sencillamente no encuentras un sentido claro acerca de qué decisiones tomar, estás lleno de dudas, estás abrumado por problemas, por aflicciones y por dificultades y estás pasando por un momento muy difícil. Bueno, el libro de Oseas capítulo número 2, versículo número 14, dice lo siguiente: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios a veces nos lleva al desierto precisamente para atraernos hacia Él, para acercarnos más, pero sobre todo para hablar a nuestro corazón. Deuteronomio capítulo número 8, versículo número 2 y 3 y 4, por ahí dice lo siguiente: estos 40 años en el desierto
fueron para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hablando del pueblo de Israel que pasó 40 años en el desierto, dice el Señor, te llevé al desierto precisamente para ver qué es lo que había en tu corazón. Y sabe, estos tiempos a veces que nosotros pasamos como de mucha incertidumbre, que parece que estamos en un desierto espiritual, muchas veces Dios lo permite precisamente para hacernos una evaluación, para ver cómo estamos delante de su presencia, para ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Aprendamos, si estamos pasando por un desierto, a abrir nuestros oídos espirituales para escuchar el propósito de Dios, para escuchar la voz de Dios y recibir su consejo. Y entonces me gustaría dejarte esta última cosa, la tercera y última cosa. Estos momentos de la voz del Señor, cuando la voz de Dios se oye, sencillamente, número 3, nos impulsa a vivir con propósito. Una vez que recibimos esa voz de Dios, entonces vamos hacia adelante con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por ejemplo, el versículo número 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Una vez que Juan recibe la voz de Dios, ¿sabes qué es lo que él hace? Se compromete. Ahora él toma ese compromiso y comienza a predicar la palabra, comienza a predicar arrepentimiento, comienza a predicar perdón de pecados. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos, comenzar a vivir en santidad, a hacer a un lado todas las cosas que nos están estorbando para tener una relación plena con nuestro Dios. También me habla de entrega, el versículo número 4, cuando dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sencillamente, una vez que hemos escuchado la voz de Dios, hacer todos los arreglos necesarios para entregarlos completamente a nuestro Dios, para vivir conforme a lo que Él espera de nosotros. Me habla entonces de completar y de cumplir también una misión, como el versículo número 5 dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. ¿Qué tenemos que hacer? Comprometernos con nuestro Señor, vivir una vida de entrega, vivir una vida con una misión realmente. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos ha hablado, si hemos escuchado la voz del Señor, ha sido porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo, bendiciones.